Ok, ya. Ok, detener Listo. transcripción y está grabando. Estamos Ok, listos. ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucrecia y trabajo en la Biblioteca de Educación, ¿verdad? Creo que nos vimos en la sesión pasada. Y para los que no, entonces, pues mucho gusto. Voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a incluir el audio, pantalla. Y ustedes me dicen si lo logran ver. Sí, sí lo podemos ver. Sí, ok, perfecto. Y en mi internet está un poco lento, entonces si en algún momento, ¿verdad? Comienzo a hablar despacio es porque el internet se pegó, pero cualquier cosa me dicen y yo vuelvo a repetir. Bueno, primero, yo hoy les voy a dar, bueno, hoy vamos a hablar sobre APA séptima edición. Quiero primero enseñarles dónde está el resumen. La presentación que hoy les voy a dar se encuentra acá en el Instagram, en el enlace. Yo se lo he compartido a la profe, no sé si todos lo tienen, pero para los que no, pueden ingresar al Instagram de la biblioteca, en el perfil. Aquí está como el enlace general de la biblioteca, acá en el perfil. Le voy a dar clic. Y aquí abajo hay una pestaña que indica resumen APA séptima edición. Entonces vamos a ingresar acá y en la carpeta eh, que se titula APA séptima edición, pueden ingresar ahí. Y aquí en el resumen APA, si gustan, ustedes lo pueden descargar de una vez, ¿verdad? Para que lo vayan siguiendo conmigo. eh, pero para los que no, aquí les queda, ¿verdad? Entonces no, para que tengan ahí la presentación que les voy a facilitar hoy. Aquí también está el manual de APA, están las 800 páginas, está el manual de APA, el original, ¿verdad? El inglés. Y también, bueno, esta es la séptima edición. Hay una cuarta edición que es publicada en español, que aquí también la pueden acceder. Esta se encuentra en los libros electrónicos, en las bases de datos de libros electrónicos de la biblioteca. Y para poderla visualizar, esa es la manera de acceder. Entonces, si gustan, también pueden visualizarla. Aquí hay una guía. Entonces, hoy vamos a ver el APA séptima edición, el resumen. Voy a ingresar. Entonces, este es el formato de citación y referencias bibliográficas según el Manual de Publicaciones de APA séptima edición. Si tienen alguna Disculpe, consulta, duda, sí, ¿sí? ahorita Jenny. Perdón que Ay, la sí. interrumpa, Ah, perdón. tranqui, no. No, era solamente para ver si podías compartir el link ahorita usted, pero ahí por el chat, o usted no tiene permiso No, no ahorita. tengo permiso. Ah, ok, ok, ok. Entonces, si alguna de sus compañeras lo pudiera compartir, yo se lo agradecería demasiado. Muy bien, muy bien. Entonces ahí Sí, la profe no, lo pero más, comparte sí, o lo publica ahí mismo. ajá. Nada más de la que pueda ingresar al Instagram y pueda compartir el enlace por el chat, yo les agradecería demasiado. Sí, porque antes traté de ingresar y no pude. Pero más bien les iba a decir eso, que pueden levantar la mano o abrir el micrófono cuando ustedes gusten, ¿verdad? Como para poder evacuar la duda en el momento. Pueden ser que tengan una duda, pero que la vaya a evacuar más adelante, pero cualquier cosa yo les digo, pero no se queden con nada. Pregunten todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es el manual de APA? El manual de APA ha sido por mucho tiempo una fuente autorizada para la escritura académica. El manual de APA vienen a ser como las reglas del juego para realizar nuestro trabajo de investigación. Y más que todo, APA ayuda para que nosotros no cometamos plagio, ¿verdad? Ni autoplagio. Y además de que nosotros cuando realizamos trabajos de investigación nos enfrentamos a muchas cosas. Por ejemplo, no sabemos cómo citar o cómo referenciar algo. Entonces, por eso el manual de APA
es tan amplio, ¿verdad? Porque él tiene que solventar absolutamente todas las preguntas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos realizando un trabajo de investigación. Hay muchos sistemas de citación, ¿verdad? Hay muchos manuales, por ejemplo, en inglés utilizan en el MLA, este por acá. El Chicago lo usan en ciencias sociales, pero la mayoría de la universidad usan APA y APA séptima edición, que es como el más reciente. Bueno, eso es como que se debe citar, absolutamente todo lo tenemos que citar. Por ejemplo, cuando tomamos un párrafo de internet, de un libro, de un artículo científico, tenemos que tomar y si vamos a tomar un párrafo, ¿verdad? De estas obras y lo vamos a pegar en nuestro trabajo de investigación, eso hay que citarlo. Por ejemplo, cuando tomamos una imagen, una tabla que no es de nosotros, también hay que citarlo. Hasta lo que nosotros mismos publicamos, hay que citarlo. Bueno, aquí es el plagio, ¿verdad? Esto tratamos de explicar a séptima edición de manera que comprendan y que eviten realizar plagio, ¿verdad? Si nosotros vamos a tomar un párrafo y lo pegamos en nuestro trabajo, un párrafo de cualquier parte, digamos, de un libro, de un artículo, de una página web, si tomamos un párrafo y lo pegamos en el documento de nosotros y no lo citamos, eso es plagio, ¿verdad? También el autoplagio es, por ejemplo, si ustedes el año pasado realizaron un artículo científico y este año están realizando otro, y ustedes quieren tomar un párrafo de ese artículo que publicaron el año pasado y lo pegan en su trabajo, eso hay que citarlo, porque si no se cita es autoplagio. Entonces, vean que absolutamente todo hay que citarlo. Yo traje un video muy corto para que ustedes comprendan un poco más esto del plagio. Vamos a ver en qué pestaña lo puse acá. Y me dicen si escuchan el audio. ¿Sí escuchan el audio? ¿Sí? No, no se escucha. ¿Cómo Aquí. evitar el plagio? Ahora sí. Sí, Ahora sí. ok, Sí, ahora sí. perfecto. Es que está Bueno. lento. Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo,
pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Bueno, eso era un poco para ampliar el concepto de plagio, ¿verdad? En el video entonces nos muestra. Nos dice que podríamos perder un curso, podríamos hasta perder nuestro trabajo, ¿verdad? A veces ustedes se van a enfrentar en el mundo laboral y tal vez tengan que presentar un informe. Y la idea es que no realicen plagio cuando realicen estos informes. Entonces, esto es una tarea que se viene dando desde la universidad. También lo que ustedes aporten en ese trabajo es muy valioso, ¿verdad? Todo eso ayuda al pensamiento crítico y al desarrollo de ustedes como personas, tanto personal como profesionalmente. Eh, Vamos a seguir con la otra diapositiva. Bueno, entonces, un aspecto muy importante es que todo trabajo citado en el texto tiene que estar citado en la lista de referencia y viceversa. Entonces, como lo decía en el video, cuando tomamos un párrafo de alguna obra, cuando yo digo obra me refiero, por ejemplo, puede ser una página web, un artículo científico, un libro, hasta una imagen de Instagram, un video en YouTube, cualquier cosa, yo me voy a referir a obra, a cualquier cosa que ustedes vayan a citar en su trabajo. Entonces, todo lo que ustedes citen en su trabajo tiene que ir en la lista de referencias. Y todo lo que esté en las referencias, pero esas referencias son las que van al final del documento, todo lo que está en las referencias tiene que ir citado en el trabajo, ¿verdad? Tiene que ir ligado. Bueno, eso es al final, las URLs deben de estar habilitadas como hipervínculos, eso ya es al final del documento en las referencias que hay que colocar URLs, ¿verdad? Entonces, todas estas URLs tienen que estar habilitadas como hipervínculo. Yo le doy clic y me tiene que llevar directamente al documento. Por ejemplo, si estoy referenciando un artículo científico, me tiene que llevar directamente, ya sea a los metadatos de ese artículo científico, que es el título, el autor, el año o al PDF de este artículo. Esto, bueno, primero les voy a hablar sobre el formato que tiene que tener el trabajo de ustedes según el APA séptima edición. Y quiero mencionar que el APA séptima edición es escrito en inglés y a veces la escritura de ellos es diferente a la de nosotros, ¿verdad? En español. Y además el APA séptima edición es muy flexible. Entonces es importante que conozcamos el origen de APA séptima edición porque ustedes van a un curso, van a otro, ¿verdad? Pueden estar en 3 cursos diferentes y los 3 profesores pues les piden cosas diferentes de APA. Esto es porque el APA séptima edición es muy flexible, pero es importante entonces que ustedes conozcan, perdón, cuál es el APA original, ¿verdad? ¿Qué nos dice el APA original? Y ya si un profesor les dice, bueno, es que yo quiero que lo hagan de esta manera, entonces es porque él lo adecuó a su clase, ¿verdad? Entonces, el APA séptima edición, vean que permiten 6 tipos de letras. Esos 3 tipos de letras, esos primeros son con serifas y con serifas quiere decir que son como, tiene como adornos. Esos 3 últimos son sin serifas y sin serifas quiere decir que son como más, letras más serias. Para las personas que se les dificulta leer o tienen dislexia, es más fácil comprender una lectura cuando tiene esos 3 tipos de letras, las que son sin serifas. Y la que se recomienda, por ejemplo, en la universidad es esta, la Arial 11. Y entonces se recomienda o no, ustedes tienen que elegir un tipo de letra y colocarlo en todo el documento. Ustedes no pueden hacer variaciones de letras, ni tamaños tampoco. Si eligieron Arial 11, Arial 11 es todo su trabajo. Eh, y bueno, actualmente se está realizando una guía adecuada al SIDA específicamente y en esta guía también se va a recomendar utilizar Arial 11.
Entonces se utilizan las sin serifa porque sus trabajos serían más inclusivos, ¿verdad? Porque entonces los podría leer cualquier persona. Por eso se recomienda estas, Arial 11 o cualquiera que no tenga serifas. Dice que la alineación tiene que ser a la izquierda, ¿verdad? Justificado es que esté como recto el párrafo, pero en APA séptima edición se recomienda que sea alineación a la izquierda y ya les voy a decir en un párrafo. Por ejemplo, yo tengo aquí un párrafo y esto es justificado, ¿verdad? Que venga aquí recto en los dos márgenes, pero alineación a la izquierda, por ejemplo, es seleccionar todo el párrafo y acá dice alinear a la izquierda, esto sería alineación a la izquierda. Y esto se recomienda también para las personas que se les dificulta leer, porque si ustedes ven un párrafo justificado, bueno, este casi no, pero hay otros párrafos que se ven como muchos espacios entre las palabras. Esos espacios se les llaman ríos y estos ríos hacen que una persona que se les dificulta leer se disperse. Entonces, por eso también y en este manual de la guía nueva que se está publicando en el CIDE, va a dar como opcional hacerlo justificado o izquierda. Pero yo recomiendo izquierda para que nuestro trabajo sea más inclusivo. Y el APA séptima edición sí recomienda, o más bien dice que todo el texto sea alineado a la izquierda. También dice que lleva una sangría de 1.27 al inicio de cada párrafo y ya casi voy a modificar ese texto para que vean, ¿verdad? Al inicio de cada párrafo entonces lleva una sangría. Al final, en las referencias, sí lleva una sangría, pero francesa. Ese es el tamaño del papel que debemos de presentar. La numeración siempre va al extremo superior derecha, ¿verdad? Desde la página 1 debemos enumerar 1, 2, 3, 4. Y eso es también por si nosotros vamos a publicar un trabajo y lo va a ver todo el mundo, porque las personas que tienen discapacidad visual, a ellas les lee un programa. Entonces es importante que, por ejemplo, el programa les diga 1 y les lea la portada 2 y les lea lo que sigue, ¿verdad? Entonces eso también hace un trabajo más inclusivo y utilizar interlineado doble. Y eso sería en absolutamente todo el trabajo. En esta guía del CIDE se va a recomendar utilizar el espaciado 1.5, ¿verdad? Por eso se puede adaptar este APA. Pero bueno, el APA original, séptima edición, recomienda interlineado doble. Entonces, por ejemplo, yo vengo a este párrafo, lo selecciono todo, le doy clic derecho, voy a la pestaña párrafo y bueno, ya aquí la alineación ya la cambiamos a alineación a la izquierda, la sangría, ¿verdad? Nos decía que en la primera línea tenemos que poner una alineación de 1.27 y interlineado doble y aceptar. El título iría en el centro y vean que así se vería nuestro trabajo. Vean que entre cada párrafo no lleva espacios porque ya lleva una sangría de 1.27. Por ejemplo, y en las referencias, aquí tengo unas referencias, las referencias siempre van en una hoja aparte, ¿verdad? Siempre van aparte al final del documento. Bueno, en caso que no tuvieran anexos, porque los anexos sí irían a lo último, pero los anexos no son obligatorios. Eso depende de cada trabajo. Pero sí las referencias sí son obligatorias, ¿verdad? Colocarlas al final y en una hoja aparte y se coloca la palabra referencias en negrita y en el centro. Voy a seleccionar estas referencias, voy a darle clic derecho, voy a ir a la pestaña párrafos, vean que está justificado y APA séptima edición me dice que sea a la izquierda, la sangría, una sangría francesa de 1.27 y interlineado doble y aceptar. Y la palabra referencias en el centro. Entonces, así irían nuestras referencias en orden alfabético y en una hoja aparte.
Vamos a seguir. Esos serían los márgenes que debe tener nuestra hoja. Esas son algunas abreviaturas que se las dejo por acá. Y eso es lo que acaba de hacer yo con ese párrafo, ¿verdad? Por aquello que pues no sepan, aquí yo se los dejo también. Esto es una portada que propone APA. APA, en el manual de APA dice que ustedes tienen que adaptarse a la portada que su escuela, que su facultad, que su carrera, que su universidad o institución les asigne, ¿verdad? Entonces, pero si nadie nos dice cómo hacer una portada, entonces APA nos brinda una portada. Aquí yo la puse en grande, como para que ustedes la vieran, pero en teoría quedaría así en nuestro trabajo. Se dejan 4 espacios, se coloca el título, se da un enter y ya se colocan los demás elementos que serían estos, ¿verdad? Entonces así se vería una portada según APA séptima edición. Esas son algunas adaptaciones que es mi deber como decirles que existen, ¿verdad? Como les mencionaba, APA séptima edición está escrito en inglés, pero cuando la pasamos al español hay que realizar algunas adaptaciones. Hay personas que la realizan y hay personas que no. Si ustedes van a usar el APA séptima edición, el original, entonces no realicemos las adaptaciones. Pero es importante que ustedes sepan, por si la ven en otros trabajos o un profesor se los pide así, entonces ustedes saben que es una adaptación, pero que el original es donde dice, en la columna que dice inglés, ese es el original, el que usa APA séptima edición, pero a veces se realizan algunas adaptaciones al español. Por ejemplo, esta primera es cuando separamos dos autores. Cuando en esta obra hay dos autores, se separa con un ampersand, que es este colocho. Pero hay documentos o profesores que nos dicen que lo coloquemos y la I latina, ¿verdad? Si el profesor nos lo indica, entonces nosotros lo hacemos, pero en caso contrario, dejamos lo original. Por ejemplo, este et al significa y otros, que es cuando en una obra hay más de 3 autores. Cuando nosotros escribimos en el español, todos los latinismos y extranjerismos se escriben en cursiva. Eh, por eso el et al, el del inglés está sin cursiva, pero nosotros lo tendríamos que colocar en cursiva por eso, ¿verdad? Como por la redacción de nuestro trabajo. Y estas son otras adaptaciones. Por ejemplo, aquí está la fecha. Esta es la original, entonces pues usen esa. Pero si el profesor les dice, no, es que yo esa fecha no la quiero, quiero pues la que nosotros usamos, entonces ustedes la cambian, ¿verdad? Pero entonces eso es como una comunicación entre ustedes y el profesor y ustedes saber cuál es el original y cuáles son adaptaciones. Esto es como los elementos que debe tener sus trabajos de investigación. Por ejemplo, primero tiene que llevar la portada. El resumen no es obligatorio, ¿verdad? Eso solamente si nosotros nos lo asignan, si nos lo solicitan. El contenido o cuerpo del texto, las referencias, obviamente, ¿verdad? Siempre van al final del documento. Y también, bueno, dice, según APA, se puede colocar las notas al pie de las tablas y figuras después de las referencias o en el cuerpo del texto. Entonces, pues yo siempre recomiendo que vayan en el cuerpo del texto porque, por ejemplo, si estamos referenciando una figura 1, que inmediatamente aparezca la referencia, una figura 1, entonces que inmediatamente aparezca la figura 1, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es, APA al final lo da opcional. Y al final van los anexos, pero eso también es si en su caso, si en el caso de ustedes tuvieran anexos. Esto de la jerarquización de los títulos y subtítulos, ¿verdad? Esto no hay que aprenderse nada de memoria. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un título y tuvieran dos subtítulos o un subtítulo de un subtítulo, entonces aquí está la receta, por así decirlo, para que ustedes lo realicen, ¿verdad? Pero siempre el primer nivel, por ejemplo, referencias, introducción o los títulos principales irían en el centro, ¿verdad? Y con negrita. Y eso sería como se visualiza,
en nuestro trabajo de investigación los títulos y subtítulos de subtítulos y así. Bueno, ahora vamos con las tablas. ¿Tienen alguna consulta, no? ¿Están dormidos? No, bueno, Después de ahorita almuerzo. Sí. sí. Yo sé que sí, Muy por bien. ella no los estoy viendo. Estamos Pero bien. bueno, bueno, seguimos con el formato de las tablas y figuras. Bueno, entonces, hay dos maneras de citar las figuras y tablas. Esta es como la más complicada. Entonces, siempre les explico primero la más complicada. Esto es según la tabla 12.1 del manual de APA. Y eso está así en el manual de APA, pero en la edición en español. Entonces dice, y esta información se coloca al pie de la figura o de la tabla. Entonces, por ejemplo, si nosotros, y eso es si nosotros traemos una figura o tabla de estas fuentes. Por ejemplo, si tomamos una figura o tabla de una revista, de un periódico, de un blog, entonces tenemos que usar este machote. Si tomamos una tabla o figura de un libro, utilizamos este, ¿verdad? Entonces, este es como una receta. Eh, Primero hay que colocar la palabra de. De es, por ejemplo, si ustedes tomaron esa figura o tabla tal cual, la copian tal cual y la pegan en su documento. Entonces hay que colocar la palabra de. Pero si ustedes realizan una modificación a esa figura o tabla, tenemos que colocar adaptado de. Pero ya casi les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo vean. Y esa es como la receta. Al final hay que colocar si es esa figura o tabla, ¿verdad? Donde ustedes la tomaron, tenía una licencia de copyright, una licencia Creative Commons o si era de dominio público. Entonces voy a ir a un ejemplo que está acá. Nuestro trabajo solamente va a tener figuras y tablas, solamente. Vean que las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideren tablas. Una figura puede ser un cuadro, una fotografía, un dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración, representación no textual. Entonces, nuestro trabajo solo va a tener tablas y figuras, ¿verdad? Y todo lo que no es tabla va a ser figura, por ejemplo, gráficos, fotografías, absolutamente todos figuras. Entonces, todos lo vamos a meter en este elemento, figuras. Por ejemplo, entonces nosotros vamos a colocar la figura. Voy a correr un poco más, no puedo. Bueno, imagínense en qué es la figura. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar una figura, se coloca la palabra figura 1 en negrita y vean que todo está en el margen izquierdo, nada está en el centro, hasta la figura, todo va en el margen izquierdo. Va la palabra figura 1 y se coloca figura 1, figura 2, figura 3. No se escribe como figura 1.1, 1.2, 1.3. Y cuando ustedes van a mencionar la figura, no se dice como en la figura siguiente o en la figura posterior o en la figura anterior. Se coloca en la figura 1, se muestra, por ejemplo, ¿verdad? Hay que citarla, hay que decirle que en la figura 1. Entonces colocamos la palabra figura 1, le damos un enter y colocamos un subtítulo. Ustedes se lo van a asignar, un subtítulo a esta figura o tabla. Después, en la parte posterior, si la figura no es de nuestra autoría, ¿verdad? Nosotros podemos incluir tanto tablas y figuras de nuestra autoría como tomadas de otras fuentes. Por ejemplo, esta es una figura que la tomamos de una página de Estados Unidos. Entonces, va al pie de la figura la palabra nota va en cursiva, un punto, ese punto no va en cursiva, y el porcentaje de los Estados Unidos no incluye los datos de Puerto Rico. Eso es una nota. Punto. Y recuérdense que yo les había dicho que utilizábamos la palabra de o adaptado de. Entonces, iría adaptado de porque esta figura no está completa. Le cortaron un pedazo, entonces colocamos adaptado de.
Y ya colocamos el machote que yo les enseñé antes, ¿verdad? Y al final esta imagen es de dominio público. Eso quiere decir que está libre, que cualquier persona la puede usar, ¿verdad? Porque así lo mencionaba en la página electrónica donde se trajo esta figura. Entonces, eso es un ejemplo de una figura, cómo se coloca en nuestro trabajo de investigación. Vea, ya casi les hago una actividad de cajo para que se despierte, porque yo sé que más de uno está dormido. Vamos a enseñarles más ejemplos. Ese es otro ejemplo que se trajo una figura de un banco de imágenes. Esta es otra figura. Y yo sí siempre les recomiendo que, por ejemplo, bueno, vamos a ir al navegador. Vamos a como colocar, por ejemplo, arte visual. Cuando ustedes busquen imágenes y las van a llevar a su trabajo, no las traigan de acá, porque estas figuras no sabemos qué tipo de licencia tienen. Puede ser que sí, bueno, démosle clic a una, pero hay otras que no viene qué tipo de licencia tienen. Entonces, cuando una imagen no tiene un tipo de licencia, es mejor no usarla, ¿verdad? Por ejemplo, esta no nos dice, bueno, derechos reservados. Entonces, si van a tomar esta imagen, copian todo, ¿verdad? Como el machote, pero al final colocan derechos reservados, reservados todos los derechos. Ese es el tipo de licencia. Pero por eso yo les recomiendo mejor que utilicen bancos de imágenes, porque en los bancos de imágenes siempre está qué tipo de licencia tiene cada imagen. Por ejemplo, está Pixabay. Le voy a dar clic. eh, Pongámosle arte visual. Ahí. Y entonces todas estas imágenes que aparecen acá, por ejemplo esta, voy a darle clic y vean que esta imagen dice que es de uso gratuito. Entonces eso quiere decir que ustedes la pueden usar, ¿verdad? Porque es de uso gratuito. Entonces yo les recomiendo que usen entonces el machote ese que decía página web y al final le coloquen dominio público, ¿verdad? Porque si dice que es de uso gratuito es que todo lo pueden usar, entonces le colocan dominio público. Y por ejemplo, estas imágenes de Pixabay, estas que están arriba, ustedes las tienen que comprar. Y cuando ustedes compran una imagen en internet, ya esa imagen es de ustedes. Entonces no tienen que colocar esa declaratoria de derechos de autor que yo les enseñé. Ya si le quisieran colocar una nota, se la colocan, pero nada más. Esos son otros ejemplos. Este es un ejemplo de una figura tomada de inteligencia artificial. Entonces aquí les queda el ejemplo. Y siempre, ¿verdad? Nosotros vamos a que colocar la declaratoria de derechos de autor, ¿verdad? Al pie de la imagen. Pero también ustedes tienen que colocar la referencia al final del documento. Por eso aquí la coloqué la referencia. Esa referencia hay que colocarla al final, ¿verdad? En la lista de referencias, ahí hay que colocarla. Y esa es otra manera de citar las figuras y tablas. Este nada más es, bueno, colocan figura 1, el subtítulo, la imagen, ¿verdad? Todo el margen izquierdo, la palabra nota en cursiva, el punto no. Por ejemplo, esta figura se tomó tal cual, entonces se coloca la palabra de y el autor, el apellido del autor, coma y el año. Entonces así se referencia. Si es una adaptación, entonces colocan adaptado de y siempre se coloca la referencia al final del documento. Tamara tiene una pregunta. Una consulta, digamos, en el Sí. caso de si uno va a poner una figura que venga de un Google Forms o así, cuando uno le dan como tablas o no sé, todo esto, en ese caso, ¿cuál de todos se utilizaría? ¿Sería este de tablas y figuras? Nada más poner que proviene de Google Forms y no habría que poner en la nota, o sea, o me imagino que la nota sí habría que describir de qué es el dato que está dando, la pregunta, más o menos qué sería en ese caso. De Google Form. Sí, como cuando Este, uno
cuando es así como es que digamos, en nuestro caso Ajá. nosotros hemos tenido que aplicar unos instrumentos y quienes hemos Ajá. aplicado algunas encuestas en Forms, digamos, en el caso de las preguntas cerradas, donde solamente uno les da ciertas opciones, se genera después como un tipo de, ¿cómo decirlo? Como un tipo de esquema o algo que le muestra a uno como la estadística de las respuestas. Ah, ok, Si sí, uno sí, ya. apuntara a eso, ajá, más o menos qué formato debería de ponerse después de nota. No, eso es una figura, ¿verdad? Porque eso lo que genera son gráficos. Entonces, eso es de autoría de ustedes. Entonces, eso, ¿verdad? Ese formulario del Drive, ¿verdad? Que creamos en Google, eh, es de autoría de ustedes. Entonces, no habría que colocar ninguna declaratoria de derechos de autor. Y, bueno, a eso iba. Según el manual APA, no hay que colocar aquí, por ejemplo, elaboración propia, porque ya se da por un hecho que lo que no tenga declaratoria de derechos de autor es de la autoría de ustedes. Pero hay profesores, hay revistas que solicitan que les coloquen elaboración propia. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían colocar aquí la palabra nota y si no tienen que agregar ninguna nota específica, por así decirlo, entonces aquí colocan elaboración propia. Y hay profesores o revistas que también solicitan el año, entonces ustedes lo colocan. Pero bueno, creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Si usted va a tomar un gráfico, ese gráfico es una figura, ¿verdad? Porque nuestro trabajo solamente va a tener figuras y tablas. Entonces, esa es una figura. Se coloca, por ejemplo, figura 1, se coloca un subtítulo, el subtítulo sí hay que colocarlo. Entonces, en el margen se coloca ese gráfico, ¿verdad? Pero es una figura. Se coloca la palabra nota y si su profesor o profesora le dice es que yo sí necesito que me coloquen elaboración propia, entonces usted coloca elaboración propia. Pero si quiere agregarle una nota, entonces la coloca antes de elaboración propia. No sé si me Gracias. explico. Sí, 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 ¿verdad? Eso era. sí, Ok, gracias. perfecto. Bueno. Y así se verían las tablas, ¿verdad? La tabla igual, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Le damos enter, le damos un subtítulo, colocamos un subtítulo, perdón. En las tablas sí se marcan solamente las líneas horizontales. Y es la única parte donde APA nos permite hacer un interlineado menor, porque el interlineado doble, imagínense una tabla llena de números y todo amplio. Entonces aquí es donde APA nos permite hacerlo más pequeño, ¿verdad? Hacer un interlineado menor. Y aquí igual la nota, ¿verdad? Pero eso sí ustedes se ocupa. Eh, Eso es un ejemplo de elaboración propia, que por ejemplo aquí se colocó nota, se agregó toda la nota, pero no se colocó una declaratoria de derechos de autor porque vean que es de la autoría de nosotros, entonces no hay que colocarla. Y esas son otras consideraciones que se las he estado explicando. Bueno, voy a despertarlos un poco. No los puedo ver, pero me imagino que después de almorzar están como dormidos. Entonces vamos a hacer una actividad en Kahoot y espero que la mayoría participe. Y aquí va a generar un código QR o pueden ingresar vamos a ver, empezar. Pueden ingresar Si quiere bueno, ahí lo pueden ver, pero si quiere me lo sí. pasa. Oh, y es que Bueno, bueno, es pero se como, lo puedo pasar por el chat, sí, es cierto. exacto. Y yo lo pego en el chat de ellos, Sí, bueno, lo que va o a pasarle es el, como se quiera. ¿Mm? el Kahoot y ¿Mm? este es el código. Ok, entonces yo voy a hacer eso. Copiar. Bueno, aquí está, yo creo Profe, que ya. solo lo va a pegar en el grupo de los de licenciatura, para agarrarlo yo de ahí, para dárselo de fundamentos por aquello también. Sí, claro. Voy. Ok, ok. Voy a tomarlo de ahí entonces.
Bueno, y es que donde yo estoy está haciendo tanto calor, ¿verdad? Ay, que a veces necesitamos algo de esto para poder refrescar la mente también. Bueno, ahí están varios ya. Bueno, van 10. A ver, unos cuantos más. Profe, ¿lo puede ver? Sí. Así está el profe Pedro. Sí. Bueno, vamos 14. ¿Alguien falta para esperarlo? Bueno, le voy a dar a empezar. Está bien. Bueno, faltó Sí. casi la mitad, pero bueno, no importa. Vamos a empezar con esto. Bueno, la primera pregunta, y según el taller, según lo que les he expuesto, dice, de acuerdo a las normas APA, el formato de los párrafos en el documento incluye, ¿verdad? Eso es según APA, séptima edición, el original. Sin justificar es que es alineación a la izquierda, ¿verdad? Ay, muchos fallaron, pero porque ustedes pusieron justificado y no, según el manual APA, no se justifica el párrafo, ¿verdad? El párrafo no va justificado, es todo alineación a la izquierda. Entonces, por eso es interlineado doble, ¿sí? Con sangría en la primera línea, sí, está bien, pero es sin justificar, es todo alineado a la izquierda, según el manual APA. Vamos a ver quién va primero. Perla, muy bien. Vamos a ver cuál es la segunda pregunta. Respecto a la actualización sobre las fuentes, tamaño y tipo de letra, en la séptima edición es incorrecto afirmar que es incorrecto. ¿Cuál es la que está incorrecta? Solo se permite Tiny Room así. Esa es la que está incorrecta. Correcto. Porque cualquiera de las otras es correcta, ¿verdad? Entonces, pero esa es la única incorrecta. Pablo, muy bien. Las figuras en norma APA, séptima edición. Las figuras. Siempre deben de ser de autoría propia, no pueden ser de autoría propia. Son todos aquellos tipos de representaciones gráficas que no se consideren tablas. Solo pueden ser mapas conceptuales y fotografías. Ay, muy bien. Eso sí les quedó súper claro. Muy bien. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Y va de primero, Pablo, muy bien. Y la última pregunta. Sobre los apartados de un trabajo académico, se puede afirmar que ¿cuál se puede afirmar? Esa necesita quitar. Es necesario incluir un apartado de referencias con las fuentes citadas, exactamente. Todo lo que nosotros vayamos a citar, y eso nos va a quedar más claro en el otro apartado. Todo lo que nosotros citemos tiene que estar en la lista de referencias, ¿verdad? Acá dice que las referencias se pueden situar al pie de la página. Eso es en otros formatos. Pero en el manual de APA no. En el manual de APA va una al final, una página aparte. Y vamos a ver cómo va el podio. Pablo, muy bien. De tercero. De segundo, Vero. Y primero, Venus. Muy bien.
Muchas gracias por participar. Ay. Y ahora vamos a ver. Ahora sí, vamos a otra vez. Ahora sí necesito que me pongan atención porque esa es como la parte más importante que es de la citación, ¿verdad? Cómo nosotros citamos en nuestro trabajo de investigación esas obras. Dice que hay dos tipos de citas. La cita textual, que la cita textual es la que nosotros pegamos de una obra. Si tiene menos de 40 palabras, la pegamos y le colocamos comillas. Si nosotros copiamos de esa obra un texto de más de 40 palabras, lo copiamos, lo pegamos y hacemos un bloque, que ahorita les enseño un ejemplo de 1.27. Y para mí la más fácil de utilizar es el parafraseo, porque el parafraseo es tomar un párrafo, adaptarlo, bueno, cambiarle la escritura, ¿verdad? La lectura, pero sin perder la idea del autor. Y eso lo copiamos, bueno, lo que nosotros vayamos a cambiar, ¿verdad? Tomamos ese párrafo, lo venimos, ¿verdad? Y lo desmenuzamos y lo adaptamos a nuestra redacción y lo pegamos. Eso sí, tenemos que colocar el apellido del autor y el año, ¿verdad? Entonces, todo eso es citas. Y, por ejemplo, hay muchos profesores en el CIDE eh, eh, que no permiten citas textuales. No permiten ni citas textuales, ni cortas ni largas. Ellos solo aceptan parafraseo en sus trabajos de investigación. Y ya les voy explicando. Eh, Vamos a ver. Esto, antes de explicarles la citación, ocupo que ustedes entiendan bien esta parte del uso de los autores. Pero antes del uso de los autores, también quiero que les quede claro qué es una cita parentética y qué es una cita narrativa, ¿verdad? Entonces, ya teniendo el cerebro ahí, ¿verdad? Tenerlo como medio fresco. Entonces, vean, voy a ir a una cita parentética. Voy a- a ir a un ejemplo de cita parentética y yo me imagino que ustedes lo han visto. Por ejemplo, esto es una cita textual de menos de 40 palabras porque va entre comillas, ¿verdad? Y tiene menos de 40 palabras. Es una cita textual. Yo copié este párrafo tal cual de una obra y lo pegué en mi trabajo de investigación. Entonces vean que lo tuve que colocar entre comillas. Después, yo puedo usar la cita parentética. La parentética es que va todo entre paréntesis. Aquí se colocaron los autores, ¿verdad? Los dos primeros apellidos de los autores, coma. Se colocó el año de publicación y el número de página de donde yo tomé esta cita textual. Y eso es una cita parentética, porque vean que todo lo estoy desplazando al final. Y se dice que esta cita, cuando es parentética, le damos más énfasis al contenido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eso es de mi autoría. Muchas veces, bueno, no mía, pero digamos que háganse de un ejemplo que eso es de mi autoría o que ustedes lo hayan escrito. Muchas veces algunos docentes quedan plasmados en la memoria del estudiante, coma, ¿verdad? Entonces aquí vamos con una cita textual. Un buen docente es aquella persona que ha marcado el influenciado, ¿verdad? Etcétera. Entonces vean que aquí queremos darle más énfasis al contenido y por eso estamos trasladando todo al final. Entonces por eso es parentética. Y una cita narrativa es cuando empezamos con los autores, ¿verdad? Y después inmediatamente colocamos el año. Entonces, según Caballero y Simén 2017, y vean que aquí le estamos dando más énfasis al autor, a los autores. Y por eso, eso es una cita narrativa. Y al final de las comillas colocamos el número de página. Entonces, quiero que hoy diferencien entre una cita parentética y una cita narrativa. Y también así la podemos emplear cuando estamos parafraseando.
Entonces me voy a devolver aquí porque entonces, bueno, voy a ir más adelante. Y recuerden que a esto, caballero y Simén, ¿verdad? Lo estamos citando en el cuerpo del texto, pero esto lleva una referencia al final de nuestro documento, ¿verdad? Por eso es que reiterarles que todo lo citado en nuestro texto, en el cuerpo del texto, tiene que ir una referencia al final del documento. Entonces, otra vez me voy a devolver acá. Entonces, para que vean que es una citación parentética, parentética es que va al final de la cita textual o parafraseo. Y la cita narrativa es cuando entramos con el autor. Entonces, cuando una obra, perdón, tiene un autor, entonces nosotros vamos a citar el primer apellido del autor. Cuando una obra tiene eh, dos apellidos, dos nombres, perdón. Cuando una obra tiene dos nombres, entonces nosotros traemos los dos primeros apellidos de ese autor. Y cuando una obra tiene tres o más autores, entonces tenemos que colocarle un et al. Sí, Jennifer tiene una consulta. Sí, perdón. Sí, A la hora de hacer, digamos, la redacción del documento, queda en mi criterio, ¿verdad? Utilizar la cita con paréntesis o la narrativa, o sea, es a mi gusto o es que hay que respetar una cierta cantidad o sea, un estilo de texto o si hay que respetar alguna norma que establezca el APA no, o no, es simplemente a mi gusto nada más y yo sí, le digo, bueno, hoy exactamente. decidí poner la narrativa y en la otra la decidí poner, entonces es una decisión muy mía, es Exactamente, es así, su ok, decisión. ok, Porque ok. según APA, lo que se puede citar según APA es una exageración. Entonces, más bien, yo no le haría caso a APA en eso porque por APA se puede citar, se puede colocar una cita textual demasiado larga, ¿verdad? Ok, ok. Pero sí, digamos, porque vean que eso se tiene que adecuar a la redacción de ustedes. Porque, digamos, si ustedes quieren darle más énfasis al contenido, por ejemplo, en esta cita, yo quería darle más énfasis al contenido, entonces yo hice una cita parentética. Pero, por ejemplo, ustedes van a citar a un autor reconocido en su área, entonces ahí yo utilizaría la narrativa. Pero eso ya queda a criterio de ustedes, ¿verdad? Y según la redacción del trabajo. Eh, Muchas en- gracias. con gusto. Entonces, bueno, vamos aquí con los autores y yo voy a ir a una hoja en Word como para poder explicar mejor. Por ejemplo, mi nombre es Ana Lucrecia Solís Rojas. Eh, ¿Verdad? Ese es mi nombre y así aparece en el artículo científico en cualquier obra. Imagínense una obra y yo tengo que hacer mi referencia, ¿verdad? Entonces, la palabra referencias, bueno, imagínense que esta es una hoja aparte. La palabra referencias va centrada, ¿verdad? En negrita. Y entonces yo voy a comenzar a hacer mi referencia. Por ejemplo, eh, ¿qué les digo? Bueno, se colocan los dos apellidos, ¿verdad? Y las dos iniciales de los nombres. Por ejemplo, hay obras que solamente traen un apellido, entonces pues colocan un apellido y solamente un nombre. Entonces colocan la inicial del nombre. Pero entonces es así. Si en la obra vienen los dos apellidos y los dos nombres, entonces pues se coloca así. Por ejemplo, yo voy a inventarme un libro, digamos 2025. Entonces después se coloca el año. Después, por ejemplo, es un libro, entonces se coloca el título del libro. Bueno, ahora estaba con un libro, voy a escribir ese tema, autoestima y desarrollo humano. Así, ese es el título. El título siempre va en cursiva cuando es libro y después se coloca la editorial, por ejemplo, la UNED. Entonces, yo estoy referenciando algo de este libro.
Entonces, ¿cómo hago para referenciarlo? Entonces tomo mi primer nombre. Por ejemplo, que es una cita parentética, entonces colocamos Solís 2025 y por ejemplo que está en la página 45 y cerramos. Esa es una cita parentética, ¿verdad? Solamente vamos a traernos el primer apellido. Por ejemplo, si esto, bueno, yo realizo las adaptaciones, pero es mejor que lo usemos como el original. Por ejemplo, voy a tomar el nombre aquí de alguien. Bueno, aquí está Tamara o Conitrillo, la que veo acá. Tamara le tomé su nombre. O Conitrillo, perdón si está mal escrito. No veo el segundo apellido, pero lo voy a poner Vargas. Entonces, ese es el caso si yo tengo un libro que solamente tiene un autor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que este libro lo hayamos hecho dos personas. Entonces, acá en las referencias hay que separarlo con este ampersand, hay que traerse los dos apellidos, coma, ay, coma, y la inicial del nombre, por ejemplo, la T. Así quedaría la referencia, si fuéramos nosotras dos las autoras de este libro. ¿Y cómo lo citamos? En el cuerpo del texto, ¿verdad? Si nosotros vamos a tomar una cita textual de este libro, ay, entonces colocamos, lo separamos con este ampersand y me traigo nada más oco nitrillo. ¿Lo vieron? Sí. Nada más nos traemos el primer apellido, ¿verdad? Eso es en el caso de dos autores. ¿Y qué pasa si yo tengo tres autores? Vamos a poner a Tamara en último lugar. Y aquí veo a Pedro Montero y le voy a poner Rojas también. Entonces nosotros somos los creadores de un libro. Entonces, Pedro Montero, ¿verdad? Iría en el segundo lugar, acá. Bueno, después de la L punto va una coma, colocamos los apellidos, coma, la inicial del nombre, perdón, punto, y colocamos el ampersand, ¿verdad? Así iría nuestra cita. Entonces, por ejemplo, imagínense en un libro que tenga 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, más de tres autores, siempre es la misma regla. Entonces, cuando tiene más de tres autores, tomamos el primer apellido del primer autor y colocamos et al. Punto. Y este et al va en cursiva y ya les expliqué por qué, ¿verdad? Porque es una palabra en latín y todos los latinismos y extranjerismos se escriben en cursiva. Entonces, esa es la regla de los autores. Entonces, eso lo tienen que aplicar siempre cuando hay más de tres autores en una obra, ¿verdad? Pero esto es cuando estamos citando en el cuerpo del texto y siempre tiene que ir así referenciado, bueno, colocar una referencia y tiene que ir citado en el cuerpo del texto. ¿Todo claro? Alguien que haya tenido alguna duda, no sé. Ah, bueno, algo muy importante también. Ustedes también se van a topar con obras donde los dos apellidos estén separados con un guión. Esto lo estamos utilizando. Ah, bueno, es que yo soy medio mediática, pero bueno, voy a ponerle el paro francés. Eh, Nosotros, los latinos, estamos utilizando este guión porque cuando hay un guión entre los dos apellidos, entonces hay que tomar como si fuera un solo apellido. Y esto lo estamos haciendo para respetar el apellido de la mamá. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un artículo donde los autores aparezcan así, por ejemplo, con un guión, entonces en la referencia se coloca el guión y cuando vamos a citar hay que traerse también el guión Rojas. Ay, el guión. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, la mayoría usa un apellido, ¿verdad? Entonces siempre nos traemos un apellido, pero los latinos
estamos empleando esta técnica para respetar los dos apellidos, tanto de papá como mamá. Pero eso es si en la obra viene así, con el guión, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes en un futuro, cuando vayan a publicar su tesis, ustedes quieren que lo citen con los dos apellidos, entonces le pueden colocar el guión, pero eso ya queda a criterio de ustedes. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Ya me entendieron esto del número de autores? Bueno, Sí. yo espero que sí. Sí, Lucre, es que yo en algún momento que llevé otra capacitación de APA, habían ajá, indicado, yo no sé si estaba con que era APA 7, porque es la única que he visto, ajá. que cuando hay más de 3 autores, que hay, digamos, 20 autores, se tenía que poner hasta los 20. Y yo decía, ¿pero cómo? Ah, sí. Sí, Pero sí. entonces ya no, ya Esa es se puede una dejar regla. solo No, así. sí, sí. Es una. Ah, pero los 20 autores, pero aquí, ¿verdad? En la referencia, Sí, 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 en la al final. referencia, sí, sí. Sí, sí. Ujú, Se colocan si son 20 autores, se colocan los 20 autores. Pero ujú, si son 21 o más, entonces se colocan los primeros 19, ujú. se coloca una coma, 3 puntos suspensivos y se coloca el último autor, ¿verdad? Ay, qué complicado. Pero sí, pero se Ok, colocan los 20 primeros. Y cuando son más de 21, entonces se colocan los primeros 19, 3 puntos suspensivos y el último, el que aparece de último. ok. Pero, Pero por solo ejemplo, referencia. para la referencia, ¿verdad? Nada Ujú, más. Porque aquí en el cuerpo del texto siempre vamos a colocar et al, ok, ¿verdad? ok, Entonces, ok. no, más bien, muchas gracias por la pregunta. Sí. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Igual, si tienen alguna duda, consulta, ustedes la van evacuando. Esto es en el cuerpo del texto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos referenciando. Por ejemplo, no solamente existen autores personales, sino también corporativos, ¿verdad? Por ejemplo, Elise puede ser que haya publicado un libro. Si ustedes van a citar a Elise, la primera vez, APA séptima edición nos permite colocar la primera vez el nombre completo y entre corchetes la abreviatura. Y una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez que vayamos a citar a Lice, entonces ya nos da permiso como de colocar solo la abreviatura. Pero, por ejemplo, hay instituciones donde no tienen abreviaturas, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, entonces siempre se va a colocar el Ministerio de la Presidencia. Entonces, bueno, primero, eh, ¿qué es una cita textual? ¿Verdad? Entonces, una cita textual o directa es cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de un autor o incluso de su propio texto ya escrito en una publicación. Entonces, por ejemplo, esto es un artículo que es la ciencia ciudadana. Eso es un artículo tomado de internet. Entonces, yo voy a copiar este párrafo de este artículo. Yo lo copio y lo voy a pegar en mi documento. Entonces yo lo pego, pero le tengo que colocar comillas, ¿verdad? Eso es porque es menos de 40 palabras y esta es parentética, entonces coloco los autores, el año y la página. Y siempre al final del documento lleva la referencia, ¿verdad? Y recuerden siempre, nosotros colocamos una cita textual, pero acá por ejemplo, en ese primer párrafo tenemos que colocar la redacción de nosotros, ¿verdad? Y después en este tercer párrafo hay que concluir esta cita textual. Es muy importante lo que ustedes vayan a escribir, y ya lo mencionaba en el video y se lo reitero, ¿verdad? El pensamiento de ustedes, el pensamiento crítico que ustedes expongan en este trabajo de investigación es muy importante. ¿Verdad? Y por ejemplo, si ustedes están redactando, no sé, por ejemplo, el cambio climático, están escribiendo un párrafo sobre el cambio climático, entonces, y ustedes quieren reforzar eso, el cambio climático, ustedes se traen, puede ser, por ejemplo, una idea sobre el cambio climático acá, ¿verdad? Y colocarlo entre comillas, una idea de alguna obra que ustedes encuentren, una idea que ustedes digan, como ayer decía una profesora, una idea bombi,
como una idea así como, wow, esto lo tengo que poner en mi trabajo porque va a sustentar demasiado lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso, así es como tenemos que desarrollar nuestro trabajo, ¿verdad? Colocar su pensamiento crítico, su redacción, colocar citas textuales, pero tienen que ir relacionadas, ¿verdad? Con lo que estamos nosotros exponiendo en el trabajo de investigación, lo que estamos escribiendo. Bueno, esto es una cita corta, ¿verdad? Ya vimos que es una cita narrativa porque está entrando con los autores. Es una cita textual entre comillas, porque es una cita que trajimos de una obra X y tiene menos de 40 palabras. Entonces la colocamos entre comillas. Vamos a ir a la otra, que es la parentética. Entonces vean que esta es de mi autoría. Esto yo lo escribí y yo lo sustento con lo que dice acá, entre comillas. Y esto es parentética porque todo lo dejamos al final. En las citas textuales cortas, la puntuación va al final de los paréntesis. ¿Lo ven acá? Porque nosotros podemos seguir aquí la idea. Podemos colocar un punto y seguido, punto y aparte, una coma, un punto para 2 puntos. eh, pero en las citas largas, y me voy a adelantar y voy a ir a una cita larga, en las citas largas, vean que antes del paréntesis, ¿verdad? Antes del número de página, se coloca la puntuación, el punto, porque es como un punto y aparte. Entonces ahí va la puntuación. Esa es la diferencia. Esta va después y la otra va antes, pero vean que no se tienen que aprender nada de memoria. Ustedes vienen a este resumen y ya lo ven. Eso es una cita larga porque tiene más de 40 palabras. Yo esta cita la tomé de alguna obra en el universo de todo lo que hay, la copié y la pegué, pero tiene más de 40 palabras. Entonces, esta cita no va entre comillas, pero sí tiene que ir en bloque, en este margen de 1.27, ¿verdad? Al igual que es, cuando entran los párrafos igual, pero toda iría en el mismo margen, 1.27. Hay profes que estas citas textuales no las aceptan en sus trabajos de investigación. Bueno, ni estas ni las cortas, porque no permiten el pensamiento crítico. ¿Verdad? Ellos prefieren que ustedes parafraseen y vieran que cuando ustedes comienzan a parafrasear es más fácil. Se les, eh, ¿verdad? Porque al final parafrasear es tomar la idea de un autor y plasmarla en el trabajo. Y ustedes pueden hacer la narrativa o parentética. Y ya casi les doy ejemplos. Pero sí hay profes que no permiten eso porque abarca mucho espacio y no permite el pensamiento ustedes que aporten a ese trabajo. Ese es otro ejemplo de cita larga, pero vean que es parentética porque se coloca todo al final. Esas son algunas consideraciones, son unos verbos que se los dejo ahí. Ahora sí, el parafraseo, ¿verdad? Un parafraseo dice que se define como la paráfrasis, bueno, como una interpretación amplificada de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e inteligible. Eso es como decía el video, ¿verdad? Tomamos un párrafo, sí tenemos que cambiar la escritura y la lectura y lo colocamos en nuestro trabajo de investigación. Y bueno, estas son algunas recomendaciones que les dejo para hacer parafraseo. Y aquí, ¿qué es importante? Cuando nosotros parafraseamos, no hay que colocar nada entre comillas, ni hay que hacer eso de bloque, ¿verdad? Se coloca nada más, ya sea, ¿verdad? Ya vimos la regla de los autores. ¿Por qué se dice Brizuela et al? Alguien que me diga, según la regla de los autores. ¿Cuántos autores tiene esta obra? ¿Están dormidos? ¿Sí? Ah, ¿cuántos autores tiene? ¿Uno, dos o más de tres? Más de 3. Ajá, muchas gracias. Tiene más de tres y por eso se coloca el et al. Y bueno, ese et al va en cursiva, nada más tengo que cambiarlo. Entonces vean qué dice según Brizuela et al 2014.
Entonces vean que aquí no tiene comillas, no tiene ese espaciado y APA séptima edición deja opcional colocar el número de página, pero nadie coloca el número de página cuando parafraseamos. Entonces vean que es más simple. Aquí lo quita. Ay, dejo el micrófono abierto. Uy, sorry. Perdón. Ok. Entonces, vean que aquí estamos parafraseando. Se dice que, por ejemplo, aquí estamos siguiendo parafraseando a Brizuela y para que el lector sepa que nosotros lo seguimos parafraseando hay que colocar un conector. En este caso sería así mismo. Entonces, todo esto es un parafraseo de Brizuela 2014 y por supuesto siempre lleva la referencia al final del documento. También el parafraseo nos permite contrastar la idea de 2 obras o más de 2 obras. Por ejemplo, esto es una obra, Cardoso 2020. Imagínense que es un libro. Chocarro, Araigordorbi, 2019 es, por ejemplo, un artículo científico. Y Hastesi y Salceda 2019 es una página de internet. Entonces, nosotros leímos estas 3 obras y llegamos a la conclusión de que los 3 coinciden con que el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Entonces, ustedes pueden contrarrestar o decir, bueno, es que en esas 3 obras, bueno, ellos coinciden con la misma idea, entonces ustedes lo pueden plasmar así en su trabajo de investigación. Y voy a ir a un ejemplo de parafraseo y si ustedes ahora leen y pónganse ya pueden como observar. Si ustedes entran a un artículo científico, van a ver que un artículo científico no hay citas textuales, solamente hay parafraseo. Por ejemplo, este es un parafraseo y cómo yo sé que eso es un parafraseo, alguien que me diga, porque no es una cita textual. ¿Alguien? Porque está ¿Quién? entre comillas y al final se cita la autoría y el año de la obra que proviene. Ajá, y porque no viene el número de página. Muchas gracias, ¿verdad? No va entre comillas, entonces ustedes ya saben, entonces ustedes dicen, sí, esto es un parafraseo, y no viene el número de página. Entonces aquí están parafraseando a García 2019, y García 2019 lleva una referencia al final del documento. Vean que acá la mayoría de las personas en el mundo se encuentran conectadas. Bueno, él parafraseó esta obra de Bueno 2017 y Cabero y Llorente 2015. Parafraseó estas 2 obras en este párrafo, ¿verdad? Y vean que se puede hacer de manera parentética. Voy a ir a uno que él haya parafraseado de forma narrativa, para que lo vean. ¿A dónde? Vamos a ver, aquí. Vean que aquí él está parafraseando de manera narrativa. Dice, según Siemens, ¿verdad? Entonces aquí él está parafraseando. Y otro ejemplo que yo les mostraba que también pueden contrarrestar ideas es, aquí dice, hay quienes reconocen el conectivismo como una teoría de aprendizaje. Entonces, él esto concluyó, bueno, que es en este libro, o por ejemplo en esta obra, en esta otra obra, en esta otra obra y en esta otra, en estas 4 obras concluyen que reconoce el conectivismo como una teoría de aprendizaje. Pero, por ejemplo, dice que mientras que otros insisten en que no cuentan los elementos necesarios comprobables para considerarlos como tal. Y esto lo concluyó en esta obra, en esta otra, en esta y en esta última. Y vean que todo se acomoda por orden alfabético. Bueno, este no lo acomodo por orden alfabético, pero se acomoda por orden alfabético. Y esto es lo que yo les mencionaba de traerse los 2 apellidos cuando está separado por un guión. Y eso es un ejemplo de parafraseo. Bueno, este es otro ejemplo, por ejemplo, que ustedes quieran, tienen 2 obras de un mismo autor, entonces obviamente es el mismo apellido, pero entonces tenemos que diferenciar, digamos, estamos parafraseando
queremos parafrasear estos dos libros y contrarrestar la idea de estos dos libros o decir que en estas dos obras se concluye que, ¿verdad? La idea que vayan a colocar. Y se colocan los 2 años de publicación de estas obras. Esto es, por ejemplo, cuando hay 2 obras, los 2 autores se llaman diferentes. Los 2 autores se llaman igual, pero son diferentes. Entonces se tiene que colocar la inicial del nombre para diferenciar uno del otro. Esto es un parafraseo, por ejemplo, de una cita extranjera. Por ejemplo, si ustedes toman un texto en inglés o en cualquier otro idioma, entonces ustedes realizan la traducción de este texto y obviamente la redacción la van a adecuar a su trabajo. Esto es un parafraseo porque no es una cita textual. Entonces colocamos el apellido del autor y el año, ¿verdad? Según corresponda a la ley o según la regla de los autores. Y obviamente, ¿verdad? Se coloca una referencia al final del documento. Se coloca del origen, el origen, ¿verdad? Si es en francés, entonces se coloca el título en francés, si es en inglés, se coloca en inglés. Pero APA séptima edición nos dice que después de colocar el título hay que colocar una traducción entre corchetes para que el lector sepa y entienda cuál es el título, ¿verdad? En nuestro idioma. Esos son comunicaciones personales. Por ejemplo, si ustedes tienen que realizar una conversación por teléfono, una entrevista personal, una chat de línea, un mensaje de texto, ¿verdad? Ustedes cuando los ponen a entrevistar personas, esta información que ustedes recolectan no es recuperable. Entonces, esto no va en las referencias, ¿verdad? Pero sí en el cuerpo del texto. Ustedes lo pueden hacer así como viene acá, como cita textual, pero también lo pueden hacer de manera parafraseada, ¿verdad? Y sí colocar esto, que por ejemplo la inicial del nombre, el apellido, coma, comunicación personal, coma, y la fecha en que realizaron esta actividad. Eh, a veces utilizamos información muy sensible, entonces pues aquí podríamos colocar alumno 2, alumno 3, alumno 1, alumno 2, alumno 3, ¿verdad? Para anonimizar esos datos. Ay, ay, que no puede pasar. Ya. Esa sería la regla de cómo iría el número de página. La página va P punto, ¿verdad? Esto es el material que no tiene número de página. Eso es cuando realizamos citas textuales. Por ejemplo, las páginas de internet no tienen página, entonces colocamos párrafo. Por ejemplo, los videos, si tomamos una cita textual de un video, entonces se coloca los minutos y los segundos en los que comenzamos a transcribir eso que estaba diciendo en el video. Estos más ejemplos de material que no tiene página. Esto es un anuncio, allá vamos por el último apartado. Eso es un anuncio que es importante que ustedes como estudiantes conozcan qué son gestores bibliográficos. Por ejemplo, los más recomendados son Mendeley y Zotero porque son gratuitos. Hay otros como como Readbook o EndNote, que son de paga, que ustedes como estudiantes tienen derecho a usarlos, pero en algún momento ya no vamos a ser estudiantes, entonces es mejor utilizar gestores bibliográficos gratuitos. Un gestor bibliográfico se encarga de almacenar la información en nuestras computadoras. Es como tener una carpeta donde vamos a ir incluyendo todo. Y esto lo podemos vincular a Word para que nos ayude a citar. Por ejemplo, voy a hacer una prueba súper rápida. Este es Zotero. Yo tengo que crearme una cuenta en el Zotero. ¿Verdad? Existe la plataforma Zotero en internet. Usted escribe Zotero, se crean una cuenta. Ahí mismo les va a decir que ustedes pueden instalar Zotero. Ay, no quería que me actualizara, pero bueno.
Vamos a ver si me abre de una vez, sí. Zotero, por ejemplo, ustedes pueden ir creando carpetas. Eso es un gestor bibliográfico. Pueden nombrar la carpeta y pueden crear las carpetas que deseen. Por ejemplo, de educación inclusiva, yo he guardado esta información. eh, ¿Verdad? Ustedes pueden ir guardando, por ejemplo, y se va a ir guardando el PDF. Entonces, esa es la ventaja, es que se va a ir guardando y se va guardando también la referencia, ¿verdad? Y las referencias en un sinnúmero de formatos y también incluyendo el APA séptima edición. Por ejemplo, hay que instalarle un plugin, pero yo ya lo tengo instalado. Por ejemplo, bueno, si tienen un artículo o cualquier obra en internet, por ejemplo, voy a enviar esta página a Zotero. Nada más aquí yo tengo que instalar un plugin, pero yo ya lo tengo instalado. Le doy, bueno, salvar, le digo que quiero que salvarlo en la carpeta de educación inclusiva, hecho. Y yo voy a Zotero y bueno, aquí ya se guardó. ¿Verdad? Entonces, si ustedes tuvieran páginas, entonces nada más le dan clic ahí y ya se va guardando acá. Y para usarlo en Word, vean que aquí, bueno, yo también tengo que instalar como tengo que vincularlo. Entonces, aquí está Zotero. Por ejemplo, si yo quiero agregar una cita, un parafraseo, bueno, aquí me solicita qué formato, me pregunta qué formato estoy usando. Yo estoy usando APA. Entonces me dice, bueno, tengo que ir acá, yo siempre voy a vista clásica. Por ejemplo, que quiera citar este documento, le doy OK y ya me coloca la cita, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, si ustedes están parafraseando, ahí, aquí, ¿verdad? Están parafraseando este libro, entonces ya le dan, le ponen agregar y ya se los inserta esa cita. Y ustedes acá le dicen agregar bibliografía y ya me inserta la bibliografía. Yo sé que ustedes a veces tienen otros sistemas para citar, ¿verdad? Creo que aquí es en referencias, esa es otra manera, pero la ventaja de Zotero es que nos va a ir guardando toda la información, ¿verdad? Entonces él me coloca la cita y también la referencia. Bueno, eso era un anuncio. Y también en el canal de YouTube de la biblioteca, en esos enlaces que le envió la profe en el canal, yo había grabado un video de cómo usar Zotero. Entonces, si ustedes en cualquier momento, en cualquier momento quieren usar Zotero, pueden ingresar al canal de YouTube y ver el video. Pero bueno, eso era como un anuncio que ustedes como estudiantes tienen que saber que aunque sea existan esos gestores bibliográficos. Bueno, y ya voy por la última parte, ya casi termino, se los prometo. Bueno, esto es cómo hacemos las referencias, las que van al final de nuestro documento. Es importante que en la obra, la que vamos a referenciar, detectar cuál es el autor. Y ese autor puede ser tanto personal como corporativo, ¿verdad? Puede ser una institución. Es importante detectar la fecha, el título y la fuente. En ese caso podría ser una URL o una editorial. Si les falta alguno de estos datos, en la última diapositiva está qué hacer y cómo citar si me falta, por ejemplo, el autor, si me falta la fecha o el título. Esas son algunas consideraciones que se las dejo por acá. Así iría la lista de referencias, ¿verdad? Siempre las referencias van en una hoja aparte, todas van en orden alfabético. eh, y según APA séptima edición nos permite acortar las URLs. No sé si ustedes han visto que hay URLs que tienen 3 reglones y aquí en la referencia se ve muy feo. Entonces nos permite ir a cualquier plataforma de internet que ustedes puedan acortar URLs. Ustedes van aquí a cortar URLs, yo siempre voy a copio aquí la URL, le doy a cortar y ya me genera una URL más pequeña. Entonces eso es para que no se vea como
tan grande. Pero eso sí, tienen que verificar que esa URL lo lleve al lugar indicado, ¿verdad? Bueno, para realizar las referencias, ¿verdad? Por ejemplo, en un libro hay que detectar cuál es el título, por ejemplo, aquí el autor, cuál es la editorial y cuál es el año de publicación. Eso es un ejemplo de un libro impreso y ya les dije cómo van los autores, ¿verdad? Primero se colocan los apellidos, coma, la inicial del nombre o iniciales del nombre, el año, el título, ¿verdad? Y la editorial. Sí, Jennifer. Lo que vieras que hay algo que a mí siempre como que me produce conflicto y es que hay algunas, bueno, algunos libros o textos o lecturas que, por ejemplo, son de X edición, pero trae todos los años. Me ha pasado como que trae todos los años, entonces, ¿qué año pongo? El último. Sí, siempre es el último. Ok. Porque pueden ser reimpresiones o que vengan todas las ediciones, pero Oh, siempre incluye el último. O a ok. veces viene un copyright, ¿verdad? Que es con Ajá. un círculo con una C. Ese también Ah, es el que corresponde a ese libro. ok. Pero no tiene como lógica si tuviera años posteriores, ¿verdad? Ok. Ok. Siempre, Sí, entonces sí, sí. siempre use el más reciente. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Eh, por ejemplo, eso es una institución que fue el autor de este libro, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Cuando nosotros tenemos abreviaturas, ¿verdad? En el cuerpo del texto nos da permiso de citar con abreviatura, pero en las referencias siempre vamos a colocar el nombre completo de la institución. Por ejemplo, en este caso de esta referencia, el autor, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es el mismo que el editor. Entonces, pues aquí eliminamos el editor para que no sea redundante. APA Séptima Edición nos dice eso, que podemos quitar cuando el autor y el editor son iguales, podemos eliminar el editor, ¿verdad? Para que no sea redundante. Eso es otro ejemplo de libros, nada más que más de 3 autores. Esto es, por ejemplo, de libros de bases de datos suscritas. Todos mis URLs que yo coloque aquí en las referencias al final del documento, ustedes le dan clic y los tiene que llevar inmediatamente al libro. Y si ustedes se ponen a pensar, si yo traigo una URL de una base de datos de un libro, de esas, por ejemplo, del libro, hay que pagar o ustedes como estudiantes se tienen que loguear. Entonces ya ese hipervínculo no sirve, porque ya cualquier persona tendría que loguearse. Entonces, en ese caso, cuando nosotros sacamos libros de estas bases de datos, por ejemplo, del libro, hay que realizar la referencia como si fuera un libro impreso. No tenemos que colocarle una URL. Eso es un ejemplo de un libro con editor, de un capítulo de un libro. Ajá, Otra vez yo, perdón. sí, Es que tranqui. sí, aquí me emergieron todas las dudas. Ah, sí, Este, sí. en cuanto digamos, a la URL que uno quiera poner, si son repositorios académicos, que uno diga, bueno, de pronto esta universidad por alguna razón, ese repositorio dejó funcionar, tampoco funciona, por supuesto. Pero Ajá. digamos, uno sí puede ponerlo en lo que uno cabe que la universidad va a seguir funcionando. Ah, Entonces, sí. ¿cómo se haría ahí? ¿Cómo, Sí, cómo se hace? digamos, sí, Ujú. porque uno, digamos, en los repositorios, lo que genera son los handles, digamos, Exacto. entonces Mm, esos handles, por ejemplo, la universidad dejó de funcionar el handle dejó de funcionar como un año. ujú. Ve, sí, es que por eso leí. Entonces, ajá, Ujú, entonces, en teoría, ese handle, y según el manual APA, hay que priorizar el handle y el DOI, ¿verdad? Si es una revista y tiene un ujú, DOI, entonces se trae el DOI. Pero digamos, usted nada más dice, bueno, es el handle que hay que colocar. Si en el momento que usted está haciendo su trabajo de investigación, ese handle no sirve, entonces es mejor colocar la URL,
¿verdad? La que viene ahí Ujú, en ese espacio en blanco. ujú, Pero en teoría sí hay que colocar el handling. Es como ok, prioridad uno el handling. Pero ujú, ya eso es como, digamos, si su trabajo usted lo presentó, en ese momento sí servía, de ahí sí. pues usted puede justificarlo. Pero si en el momento no sirve, entonces sí es mejor utilizar la URL. Ok, sí, porque es que, digamos, ahorita en la búsqueda que hemos tenido de antecedentes y demás, eh, algunas me tira, ¿verdad? A repositorios digamos, de otros países y demás, y ya sale caído, o sea, ya sale como que el archivo no está, ¿verdad? O sea, ya no está ahí. Sí, pero Entonces, entonces en ese caso de no se puede usar ese handle. exactamente. O también, digámoslo, porque ahí sí viene el nombre del repositorio. Entonces usted Ujú. puede entrar al repositorio, escribir, ¿verdad? En el navegador el nombre del repositorio y ir al repositorio y buscar el título de esa Sí, tesis, es que por me ejemplo. hice todo como lo habido por haber para poder llegarle a la lectura, pero no, o sea, estaba como que la quitaron o no sé qué pasó Ah, entonces o sí. fue el único lugar donde la pusieron y entonces no le llegué. Entonces busqué obviamente por repositorio y busqué en otros repositorios del país en que está y tampoco. Entonces, sí, no hubo manera. Pero Sí, no, entonces quería entonces saber sí, si uno qué lo hace. lástima, Ujú, ujú, sí, pero porque no. parecía interesante. Ujú, Sí, pero pero entonces bueno, en ese caso de ahí no podemos usar algo que no está. En ok, algún momento perfecto. estuvo, pero en ese momento no. Exacto. Sí, qué lástima, pero bueno, así es la investigación. Ay, sí. Bueno, muchas gracias, Jennifer, por sus preguntas. Y bueno, esto es, por ejemplo, un libro que tenga un editor, entonces este es el caso. Esos son como fórmulas matemáticas. Esta es la fórmula, lo que está en rojo, ¿verdad? Es la fórmula. Y ustedes tienen que entonces extraer los elementos de esa obra y colocarlos en cada campo que corresponda. Este es un capítulo de un libro con editor. Por ejemplo, si ustedes tienen un libro, que vean que la tabla de contenido traiga varios autores, que cada capítulo lo haya desarrollado un autor diferente, entonces este es el machote que deben utilizar. Capítulo de un libro con editor. Eso es un ejemplo de un libro electrónico. Es muy similar o es casi igual al libro impreso, ¿verdad? Porque hay que colocar el autor, el año, el título del libro. La única diferencia es que al final se coloca la URL, ¿verdad? Que me va a llevar directamente a ese libro electrónico. Este es un ejemplo de obras clásicas, un artículo de una revista con autoría grupal e individual, eh, un caso de un artículo de revista impresa, entonces es el machete que deben utilizar. Ese es un artículo de revista electrónica. Este la mayoría es el que utiliza más artículo de revista electrónico. Se coloca el título del artículo, ¿verdad? Del artículo que estamos utilizando. Punto, se coloca la revista, el nombre de la revista, eso se coloca en cursiva, coma. El volumen se coloca también en cursiva y después sigue el volumen, coma y las páginas. Por ejemplo, si fuera un artículo impreso, quedaría hasta aquí, hasta el cero, pero este es un artículo de revista electrónica, entonces se coloca la URL y este es el DOI. El DOI es como un enlace permanente que le asignan a cada artículo científico. Es como un número de cédula para cada artículo científico. Entonces también APA séptima edición nos dice que priorice el DOI antes de una URL. Entonces, si este artículo científico tiene una DOI, entonces este es el que debemos de colocar acá. Eso es un ejemplo de término buscado en un diccionario en línea. Ay, perdón. Ese es un diccionario impreso. Si estamos buscando un término de esta obra. Eso es un ejemplo de un artículo periódico impreso. Eso es, por ejemplo, un artículo de un periódico digital. Vea que aquí yo les dejo los machotes porque solo ustedes saben qué tipo de documento es, pero también en internet no se dejen engañar porque a veces
tiene 5 obras y todos ustedes lo ponen como un machote de página web. Y por ejemplo, tienen un artículo del seminario, el seminario es el periódico de la UCR, tienen un artículo de ahí y lo sacan como página web y no, el machote que tienen que utilizar es ese artículo de un periódico digital. Y entonces, por ejemplo, está en internet y se ve un artículo científico, un artículo, entonces el machote que deben de utilizar es artículo. Si ven un libro, aunque sea internet, entonces el machote que deben de utilizar es el libro electrónico, ¿verdad? Es muy importante. Tesis publicadas en bases de datos. Las tesis publicadas en bases de datos son todas aquellas tesis que estén colgadas en internet. ¿Verdad? En nuestra universidad existe el repositorio académico institucional, que están la mayoría, bueno, las más recientes tesis que se han publicado en la U. Entonces, si toman una tesis del repositorio, tienen que usar este machote. Por ejemplo, si toman una tesis de la referencia, ¿verdad? Que esa se las había enseñado la vez pasada, que es como un repositorio latinoamericano, también tienen que tomar este machote para realizar la referencia. Está la tesis no publicada, que son todas aquellas tesis que, por ejemplo, ustedes van a la biblioteca y aunque estén en PDF, no están en ningún sitio en internet. Entonces, esas son las tesis no publicadas y ese es el machote que deben de utilizar. Eso es una tesis disponible en una base de datos comercial. No me recuerdo si la vez pasada les comenté que existe ProQuest. Estaba en la letra D, Dissertation and Thesis. Eso es una base de datos comercial que trae tesis que hay que pagar para visualizarlas. Ustedes sí tienen acceso a ella, a esa base de datos. Entonces, si van a utilizar algo sobre esa base de datos, entonces ese es el machote que deben utilizar. Este es un machote de una página de un sitio web. Y esos son otras obras, ¿verdad? Si ustedes tienen medios audiovisuales, entonces esto es una tabla que indica la persona que desempeña el rol de autor, ¿verdad? En el tipo de medio. Ustedes pueden referenciar películas, series de televisión, episodios de una serie de televisión, emisiones de audio, fotografías, videos de YouTube, seminarios web grabados, podcasts. Y ese es el material gráfico que tal vez les sirva más a ustedes, que es, por ejemplo, cuando van a hacer una referencia de una imagen de archivo, de un clip art, de una infografía, obra de arte. Ese sería el machote que deben de utilizar para hacer la referencia. Por ejemplo, está también la música, podemos referenciarla, ¿verdad? Aquí están todos los diferentes tipos de música. Podemos referenciar a una imagen, alguna publicación de Instagram, de Twitter, de Facebook. También podemos referenciar una sesión de conferencia, algo tomado del chat, no solo del GPT, sino de cualquier otro. Y eso es ya como la legislación de Costa Rica. Y esta es la diapositiva que les mencionaba yo, que por ejemplo, si les falta el autor, qué hacer, cómo realizar la referencia, entonces se realiza de esta manera. Si les faltara la fecha, se realiza esta otra. Si les falta el título, de esta otra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así, aquí les queda esta tabla. Y esto sería todo por hoy sobre el manual APA. Y no sé si tienen alguna duda, consulta. Yo tengo una consulta, Sí. pero bueno, digamos, tiene que ver con algo que estábamos justamente mi compañera y yo, perdón, realizando y no estábamos muy seguras, perdón, y es que, digamos, si yo tengo un título en inglés, ¿verdad? De un documento, no sé, digamos que en nuestro caso era un documento sobre algo de gamificación. Entonces, nosotros sabemos que hay que utilizar paréntesis cuadrados para poder agregar la traducción en español. Solamente que si uno vuelve a mencionarlo, en algún momento en el documento uno lo menciona en inglés o en español, o de nuevo hay que hacer eso de ponerlo en inglés y luego de nuevo entre paréntesis cuadrado en español. Digamos, siempre se va a recomendar parafrasear. Digamos, yo le recomiendo parafrasear en ese caso.
no colocar, bueno, si ya usted dice es que yo ocupo esta cita textual porque definitivamente es que ahí viene lo que yo quiero, ahí dice, ¿verdad? No sé si me doy a entender qué es eso. Por ejemplo, si usted tiene un párrafo en inglés, usted lo va a colocar en el cuerpo del texto, ¿verdad? Ese párrafo en inglés. Inmediatamente coloca corchetes y coloca la traducción de ese texto que está en inglés. Pero en las referencias, al final del documento, cuando usted coloca el título, lo coloca en inglés, inmediatamente coloca la traducción de ese título entre corchetes. No sé si usted está colocando una cita textual en inglés en el cuerpo del texto. No, es que, digamos, en ese caso no es, digamos, es que se hizo mención, digamos, Sí, como un para un ejemplo, parafraseo. fulanito, así como fulanito en su obra, nombre en inglés, entre corchetes, nombre en español, menciona que, y entonces ya luego Ah, uno sigue bueno. escribiendo. Es Ajá, que pero entonces digamos, no es necesario colocar el título, Tamara, porque usted nada más con referenciarlo a él, usted referencia el apellido del autor y el año, nada más. Entonces usted, por ejemplo, dice, según Oconitrillo 2025, menciona que, pero no es necesario colocar el título, porque el título usted lo va a colocar en las referencias al final del documento. Entonces ahí es donde usted va a colocar la traducción entre corchetes de ese título, ¿verdad? En el cuerpo del texto no es necesario colocar el título de ese libro o de esa obra que está usted utilizando. No sé si me doy a entender. ok, y digamos, y en Sí. caso de que por algún motivo sí hubiera que colocar, entonces eso que sería más recomendable, hablando ya como de manera tal vez hipotética, así ya como, Eh, en el, Ana, creo que la razón de Tamara es porque están hablando de los antecedentes. Entonces ella estaba hablando, digamos, que ok, tiene que, en tal libro, el autor, entonces, está mencionando que está usando un libro en inglés, entonces está poniendo el libro en inglés y la traducción en corchetes en español. Entonces lo que la duda era, si entonces, si más adelante tiene que volver a mencionar al libro, si lo menciona en inglés o lo menciona con la traducción en español. Yo creo que esa es la consulta específica de Tamara. ok, ya sí, entiendo, porque porque es en los antecedentes. Ajá, sí, ajá. sí, Eh, digamos, si un lector, bueno, valga la redundancia, está leyendo su tesis, usted ya colocó una traducción, ¿verdad? Entonces, yo lo haría como el caso de las abreviaturas de las instituciones. Usted lo coloca el nombre completo una vez y después coloca la abreviatura. Eh, entonces, en ese caso, yo lo colocaría la primera vez y ya una tercera vez, sí, pero el título original, ¿verdad? De la obra, porque así se llama la obra. Entonces, utilizar una segunda, una tercera, una cuarta vez el título original de la obra. Pero, ok, bueno, ¿verdad? Eso sería como lo más recomendable. ok, gracias. Ok, con gusto. Pero también, los profesores, si dicen, no, Tamara, mejor hágalo de otra manera. Pero bueno, a mi parecer sería así, digamos, podríamos utilizar esas mismas reglas, una regla que se aplica para una cosa para estas, que sería utilizar la primera vez nada más y no, para que no sea cansado para el lector estar, viendo lo mismo. Otra De consulta, acuerdo, gracias. con gusto. ¿Alguien? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, eso lo Creo que van viendo. Jenny, no sé si querías hablar, Jenny, me parece, ¿no? No, no, fue que no tenía abierto ya el micrófono. Esto es como una fórmula, es que digo fórmula matemática, porque solamente ustedes cuando están en el trabajo de investigación, entonces ya se les presenta un problema y ustedes dicen, "Ay, ¿cómo lo resuelvo?" Entonces, para eso voy al resumen. Y depende, digamos, hay circunstancias donde ustedes dicen, bueno, es que en el resumen no está, entonces tengo que ir al APA original, ¿verdad? Y también, bueno, cualquier consulta o duda la pueden realizar al WhatsApp de la biblioteca, que está ahí mismo en los enlaces, en el link tree de la biblioteca, ahí está el WhatsApp.
Si tuvieran alguna duda, consulta sobre si no saben cómo referenciar algo o se les presenta alguna circunstancia y ustedes dicen es que no sé cómo hacer esto, con mucho gusto les ayudamos. Muchas Muchas gracias, Ana. gracias. Muchas Ah, gracias. con gusto. Entonces, no sé, sería todo por hoy. Muchas Ay, no se gracias, escucha. Lucrecia. Con mucho gusto, Gaby. Bueno, ya saben, chicos y chicas, ahí pueden escribirnos en el WhatsApp. Entonces sería todo por hoy. Sí, queda el Y enlace Nada más, perdón, queda el enlace para que sí, ellos puedan ver el documento que usted nos acaba de mostrar. ok. sí, gracias. Profe, nada más que los chicos míos, ya les voy a pasar un enlace nuevo para pasar la lista y unos anuncios que tengo que darles yo. Entonces, los de fundamentos, si quieren, se pueden desconectar ya y ya inmediatamente les mando para no quitarles mucho tiempo hoy para pasar lista y nada más hacer el cierre. Entonces, los de fundamentos pueden desconectarse y ya les paso el enlace. Voy a cerrar la Ok, grabación entonces. ok, Muchas perfecto. gracias. Ay, a Gracias a todos. usted, Gaby. Y usted, bueno, cuando la tenga lista, me la puede enviar por el Teams, porfa. Ok. Le agradecería mucho. Y los chicos míos se quedan, porfa, no se me Ok, van. entonces yo me Chao. voy. Chao. Ok. Hasta luego. Chao, Lucre, muchas gracias.